Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en el Parlamento, en la Casa de las Riojanas y los riojanos, y además es un Parlamento precioso. Me han hecho una visita rápida, con lo cual, bueno, muy honrada de estar aquí en el debate para el proyecto de ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja. Yo quería empezar trasladando, o compartiendo con ustedes, lo señalan el preámbulo de la ley que están tramitando, la existencia de un profuso marco en materia de igualdad de ámbito internacional, de estándares internacionales y de ámbito de país. Es decir, es ingente la cantidad de normas que enuncian, que regulan, que dan herramientas para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿no? Quiero señalar la Constitución, su propio estatuto, que creo que es de 1983, también lo señala, y la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que digamos sería el marco de desarrollo del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Su ley, entiendo que parte de esta ley orgánica, de la Ley 2007, que regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todas las personas en el ejercicio de los derechos constitucionales en cualquier parte del territorio del Estado. Y, evidentemente, les corresponde a ustedes, como comunidad autónoma, regular y desarrollar, en el marco de sus competencias, los derechos contenidos en la misma. Es verdad que esta ley es de 2007, ha pasado más de una década, y ha habido normas que yo creo que han ampliado, mejorado la ley orgánica, que también lo recoge su preámbulo de ley, y que, por señalarlas, serían el Real Decreto Ley de 6/2019, que habla de medidas para la igualdad laboral, de garantía de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Y luego sí me gustaría señalar dos reales decretos que se han aprobado en esta legislatura por la parte de la Administración General del Estado, que sería el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, y el Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. Por tanto, si existe un mandato legal de años, si existen estándares internacionales de años, ¿qué hace que aún hoy, y pese a los imperativos de ley, las mujeres y los hombres no disfruten de una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad? ¿Qué impide que la igualdad real entre mujeres y hombres? Porque creo que es importante tener esta reflexión en 2023 para, en este caso, tramitar una ley tan importante como la que están ustedes discutiendo. A mi juicio, y en lo que voy a basar mi intervención, es que lo que impide esta igualdad real es una crisis de los cuidados, la reproducción social, que dirían los clásicos, que ya no es una crisis coyuntural, que es una crisis estructural y que, además, tiene unas connotaciones diferentes en la era post-COVID. Yo creo que para la elaboración de una ley de estas características hay que leer bien el momento histórico, analizar las causas de la desigualdad, que son, bueno, yo creo que tendríamos como otra sesión muy interesante sobre esas causas. Mi opinión es que es imposible desligar el modo de producción del modo de reproducción, es decir, en este momento hacer una ley de igualdad tiene que ser leyendo bien en qué momento histórico se encuentra el sistema de producción capitalista con el sistema de dominación y servidumbre patriarcal, es decir, qué hace que es necesario, qué hace que se pueda sostener un sistema de producción económica determinado, en este caso es un sistema neoliberal, bueno, con algunos cambios que se están produciendo después de la crisis del COVID. Y digamos que creo que es importante analizar esta cuestión y, yendo a Nancy Fraser, a la profesora Nancy Fraser, es importante analizar la evolución histórica de los modelos de reproducción social hegemónica, es decir, los cuidados, asociados a los modelos específicos de producción. Lo que ella plantea, y yo estoy de acuerdo, es que en el contexto neoliberal la contradicción entre producción económica y reproducción social se ha exacerbado, dando lugar a la crisis de cuidados tal y como la conocemos hoy. ¿Y qué sería una crisis de cuidados? Resumidamente, digamos que podría ser la incapacidad social y política de garantizar el bienestar de amplios sectores de la población y la generalización de la dificultad de estos para poder cuidarse, cuidar o ser cuidados. Claro, les cuento todo esto
porque ¿quién sostiene el sistema de cuidados? Pues son las mujeres, evidentemente. ¿Quién es el contingente que realiza estos cuidados de manera o gratuita o muy barata? Evidentemente son las mujeres. Y esto genera una serie de consecuencias con relación a las relaciones entre los hombres y también con la sociedad que es importante señalar. Esto que se da, por supuesto, desde antes de la aparición del capitalismo, es decir, es una estructura que viene pues incluso de antes del feudalismo, ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando los sistemas de producción. Si a eso le añadimos que las políticas austericidas de debilitamiento de los sistemas de protección social, junto con la incorporación de las mujeres al mercado laboral en contextos de precariedad y de inseguridad laboral y carestía de la vida, han dado lugar a un modelo que se llama de provisión de cuidados dual. Es decir, por un lado, buena parte de los trabajos de cuidado sigue recayendo en las mujeres en el ámbito privado, mujeres que se han incorporado al mercado laboral, pero que no han abandonado sus tareas de reproducción social y de sostenimiento del ámbito privado, junto con mujeres, por otro lado, que de manera mercantil, es decir, que trabajan, mujeres migrantes mayoritariamente, que en condiciones de extrema precariedad laboral y desprotección sostienen también los cuidados en nuestras sociedades. A mi juicio, la clave de la desigualdad, y por lo que, aunque exista un profuso marco legislativo en materia de igualdad, aunque tengamos leyes en materia de igualdad, aunque haya estándares internacionales en materia de igualdad, la clave de que aún hoy no sea real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres radica en que el capitalismo necesita de la reproducción social para existir y la reproducción social necesita impepinablemente de la división sexual del trabajo. Y en esa división sexual, que a su vez separa los espacios en los que tienen lugar los procesos de reproducción y de producción, y efectivamente se le asigna un valor diferente, de más valor en los trabajos productivos y, por lo tanto, los que tradicionalmente han hecho los hombres, de menos valor los trabajos reproductivos y los que hacen las mujeres, es donde está la clave de la subalternidad de las mujeres en el ámbito económico y, por tanto, en el resto de ámbitos sociales, políticos y culturales. A mi juicio, cualquier debate actual sobre desigualdad entre mujeres y hombres debe partir de analizar y resolver la crisis más antigua y arraigada de nuestra sociedad, el pleno encaje de la ciudadanía de las mujeres a todos los niveles, partiendo de la crisis tan feroz que supone, desde hace siglos, su entrada en la vida pública cargando con la privada a sus espaldas. ¿Y cuáles serían las consecuencias, o algunas de ellas, de esta situación de desigualdad material? Y que, por tanto, deben de ser analizadas también en cualquier debate de ley que busca remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Pues yo señalaría algunas de manera somera. La primera consecuencia es, desde luego, las violencias machistas. No me voy a extender porque creo que, además, han aprobado ustedes hace no mucho la ley contra la violencia de género en La Rioja y habrán tenido oportunidad de discutirlo, ¿no? Pero sí que es una de las consecuencias más sangrantes, más severas y que además dibujan una situación que yo creo que es insostenible, ¿no? Y me refiero a la macroencuesta de violencia de género que creo que señala pues unos datos que son inasumibles para cualquier sociedad democrática. Las violencias machistas sería, por tanto, una primera consecuencia. El uso y abuso de los cuerpos de las mujeres como mercancía. Esto es verdad que no ocurre solamente con el cuerpo de las mujeres. Estamos en un momento en que se mercantilizan cuestiones fundamentales para la vida, pero en el caso de las mujeres es evidente que la prostitución, la explotación sexual, la explotación reproductiva, la trata de mujeres y niñas, es decir, la mercantilización de sus cuerpos en diferentes versiones, es también una consecuencia de la situación de desigualdad. La desigualdad en el uso del tiempo, del trabajo, de los cuidados y del ocio, de esto voy a hablar mucho. El reparto de los usos del tiempo y, insistiendo otra vez en lo que decía antes, el que las mujeres sean el contingente de mano de obra gratuita o barata que asume un pilar del estado del bienestar, como es el de los cuidados, es evidente que genera una situación de desigualdad con respecto a los hombres. La precarización, la discriminación en los centros de trabajo o en el cobro de salarios, creo que también han tenido oportunidad de discutir esto más en concreto con otra compareciente. Algo que a mí me parece fundamental, que es otra consecuencia de la desigualdad, como son los límites al desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos y la elección de maternidad, lo que se conoce como derecho al aborto, que yo creo que es una cuestión fundamental.
yo diría que sin poder tener capacidad de elección es imposible desarrollarte como ciudadana. Y creo que caracteriza negativamente a las sociedades que impiden el desarrollo del derecho al aborto. Las dificultades para participar en los asuntos públicos, de esto ustedes en la ley recogen algunas medidas, y creo que en esta incapacidad de participar en igualdad de condiciones, otra vez las causas son cómo existe un desigual reparto de los cuidados de los tiempos entre mujeres y hombres, y todo lo anterior sumando que las mujeres sean racializadas, tengan una orientación sexual que no sea la heterosexual, una identidad sexual diferente a la que administrativamente se les ha asignado al nacer, provengan de un país considerado pobre o padezcan unas condiciones de vida que les haga imposible acceder en igualdad de condiciones que el resto a trabajo, techo o pan. En definitiva, estamos en una sociedad en la que hombres y mujeres tienen posiciones de poder diferentes, de más y menos valor todavía, con roles de género asignados y distintos, los hombres en lo público, las mujeres en lo privado y en lo público, los hombres en la producción, las mujeres en la reproducción y en la producción, los hombres como proveedores, las mujeres como reproductoras y proveedoras, los hombres en el trabajo remunerado, las mujeres en el remunerado y no remunerado, los hombres ganando más y las mujeres teniendo que trabajar 54 días más al año para ganar lo mismo. Mi opinión es que la asunción por parte de las mujeres del trabajo de cuidados les ha penalizado en todos los ámbitos de la vida, desde las condiciones de acceso, permanencia y salida del mercado laboral, al tiempo disponible para descansar, realizar actividades culturales o de ocio o participar de actividades sociales y políticas. De ahí que a medida que se ha ido avanzando en derechos feministas, en leyes de igualdad, en normas, lo que les decía al principio, es decir, profuso marco legislativo en materia de igualdad, se ha evidenciado que los cuidados se han concebido como un obstáculo a superar para lograr una igualdad plena. Y la radiografía en España sobre lo que estoy diciendo dice, por ejemplo, el informe del Índice Europeo de Igualdad de Género que se hizo en 2021, que anualmente elabora el EIGE, señala que España ocupa la 6ª posición en la Unión Europea en materia de igualdad, por encima de la media, es cierto. Tenemos, según los estándares internacionales, una buena posición en materia de igualdad. Ahora bien, cuando se analiza los valores que dan cuenta de las puntuaciones relativas al tiempo, el trabajo y el dinero que disfrutan mujeres y hombres, España representa sus peores datos. En la encuesta del empleo del tiempo de 2009-2010 apunta una brecha de 2 horas diarias en la dedicación de trabajos domésticos y de cuidados de personas dependientes. Según esa misma encuesta, las mujeres disponen de 1 hora menos de tiempo libre al día que los hombres, incidiendo en la posibilidad de realizar actividades de ocio o participación. Es interesante porque, siguiendo la metodología del Instituto Nacional de Estadística, la profesora María Ángeles Durán ha estimado que todo el trabajo de cuidados no reconocido ni remunerado en España que se produce en los hogares equivale a 28 millones de empleos a jornada completa. 28 millones de empleos a jornada completa. En fin, yo no tengo el dato, pero me imagino que el análisis del impacto en el PIB debe ser espectacular. España ha alcanzado su mínimo histórico, es verdad, en lo que a brecha salarial se refiere. Según el INE, en 2019 estábamos en el 19,5%, luego en el año anterior era aún más, 21,4%, es decir, es verdad, se va reduciendo. Y probablemente eso tenga que ver también con las medidas que se han puesto en marcha desde la Administración General, con el salario, con la reforma laboral, con el salario mínimo interprofesional, con los reales decretos que les explicaba al principio, que ustedes hablan en su preámbulo, de igualdad retributiva, pero el dato sigue reflejando las profundas brechas de género que se expresan también en el mercado laboral. Claro, harían falta generaciones para lograr una igualdad retributiva plena entre mujeres y hombres en España. A mí me parece muy relevante también señalar que la tasa de actividad de las mujeres se ha disparado, ¿no? En 1987 estábamos en el 32%, en el 2022 el 53,97%, aunque sigue habiendo 11 puntos de diferencia con respecto a los hombres. Insisto, aunque la tasa de actividad y la incorporación al mercado laboral de las mujeres ha sido exponencial, es evidente y es una cosa que nadie ya, digamos, cuestiona, el problema no es solamente la situación laboral, el problema es que la carga de los cuidados, tanto a criaturas como a mayores, sigue recayendo en la tarea de las mujeres. Las mujeres continúan ocupando las mayores tasas de empleo a tiempo parcial. Esta es otra de las cuestiones que también son muy importantes a tener en cuenta.
y las excedencias laborales para cuidados de hijas e hijos, como de familiares que lo necesiten, siguen siendo solicitadas mayoritariamente por mujeres. En 2019, según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio anual femenino representó el 80% del masculino, además de que las mujeres representaban el 64% de la población trabajadora con salarios más bajos. Con respecto a las pensiones, ya lo saben, hay una diferencia espectacular entre mujeres y hombres y también en la percepción de pensiones más bajas por parte de las mujeres, la de viudedad, la de prestación en favor de familiares. En fin, al final, evidentemente, el impacto que los cuidados tienen en la vida laboral de las mujeres afecta a las pensiones, a la jubilación, y esto tiene que ver también en cómo ese reparto del trabajo, de la riqueza y de los tiempos afecta a las mujeres y a los hombres de manera diferente. En esta cuestión, o con este marco, con esta radiografía, tienen ustedes un debate que a mí me parece un debate de Estado, efectivamente. Es decir, los debates de Estado no son solamente debates que se producen en la Administración General. Según nuestro título octavo, Estado son todas las administraciones, en igualdad de importancia, sin ningún tipo de jerarquía, y ustedes tienen, por lo tanto, un debate o la posibilidad de, mediante un debate importante de Estado, aprobar una ley de igualdad entre mujeres y hombres. Y yo creo que ustedes están dando un salto cualitativo en esta legislatura en materia de igualdad. Yo creo que están exprimiendo sus competencias para hacer cumplir la Constitución, su estatuto, y están aprobando leyes importantes desde un punto de vista interseccional para mejorar la vida de las mujeres y para garantizar esa igualdad. Pero creo que es importante analizar qué necesidades tiene la lucha por la igualdad para que sean contempladas en una ley cuyo objetivo es remover los obstáculos que impiden la igualdad entre mujeres y hombres y, en definitiva, para garantizar el pleno desarrollo de la ciudadanía de las mujeres, que se encuentra menoscabado por tener limitada su capacidad de autonomía y libertad económica por ser mujeres y por dedicar sus vidas a unos cuidados que el Estado del Bienestar no ejerce, porque al final es el propio Estado, que al final el Estado somos todos, quien ha cedido sus competencias, un pilar fundamental del Estado del Bienestar, en un contingente de mujeres que hacen su trabajo, bueno, que me enrollo. La propuesta de la... por entrar un poco en el tema, me parece que la ley recoge todos los elementos que tiene que recoger, me parece fundamental la transversalidad como principios orientadores, porque efectivamente la transversalidad es muy complicada, pero hay que insistir, y la interseccionalidad yo creo que ya es imposible pensar en la mujer, sino que somos mujeres, cada una con brechas añadidas, con condicionantes diferentes, y creo que es fundamental para garantizar la materialidad en igualdad, ¿no? Toda la política de igualdad para todas las mujeres. Me parece fundamental el plan estratégico que plantean en el artículo 14, porque creo que necesitamos políticas operativas de igualdad que tengan la capacidad de establecer medidas concretas para el reparto del tiempo, del trabajo y de los cuidados. Todo lo que plantean con respecto a la representación me parece muy importante, el artículo 17, pero creo que es importante, insisto, en medidas de reparto del tiempo, el trabajo y los cuidados para garantizar esa participación y para que las mujeres se puedan mantener en política o en cualquier otro elemento de participación. El enfoque de género que ustedes plantean, y en particular en los presupuestos, creo que es de vital importancia. Hay que ponerle muy difícil a los gobiernos que estén tentados en bajar las partidas de igualdad que lo hagan. Es decir, hay que blindar la financiación en materia de igualdad. Creo que en el capítulo 3, cuando hablen de trabajo y empleo, les planteo, podrían tener en cuenta las medidas que establece el apoyo a la negociación colectiva para que en todas las empresas de La Rioja se garantice la existencia de herramientas para la igualdad retributiva y que sea la propia negociación colectiva quien vigile que esto se cumple, y creo que eso puede haber herramientas o puede haber ideas para esos artículos. Todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal del capítulo 4 me parece fundamental, y ahí les invito a que utilicen o tiren de las medidas del programa de corresponsales que puso en marcha el Ministerio de Igualdad para pensar en medidas de apoyo efectivo a las necesidades de cuidados y conciliación de las familias con hijas e hijos menores de 14 años, y para eso, pues, contratación pública de cuidadoras, dedicar espacios públicos de los municipios para que se produzcan esos cuidados. En definitiva, medidas que vayan encaminadas a establecer un sistema estatal de cuidados
para que la asunción de la corresponsabilidad también recaiga en las administraciones. Y para finalizar, una reflexión y dos propuestas. La primera reflexión es el tema de los tiempos. Se lo decía al principio. En el ámbito de país tenemos la Ley de 2004 de Violencia de Género y la Ley Orgánica de 2007, y no es hasta 2019 y 2022 que se produce una actualización del marco legislativo en materia de igualdad. Yo creo que esto no nos lo podemos permitir. Es decir, nosotros no podemos dejar pasar 12 años, en este caso, o más de una década para hacer la actualización en materia de igualdad, porque la década de los años 20 del siglo XXI no es igual que la primera década del siglo XXI y probablemente la aceleración de la historia pues, irá cada vez más rápido. Creo que tenemos que estar vigilantes y tener mayor capacidad para la actualización de los marcos legislativos en materia de igualdad. En segundo lugar, yo creo que ninguna ley de igualdad puede sustraerse de pensar en medidas que no contemplen el derecho al cuidado para caminar hacia un sistema estatal de cuidados. Yo creo que el Estado tiene que ser corresponsable. No solamente las mujeres y los hombres tienen que ser corresponsables, evidente, pero es que el Estado tiene que cumplir su función de ser corresponsable y creo que se tiene que aplicar el derecho al cuidado desde un punto de vista de los derechos humanos, tal y como recoge el artículo 25, y eso implica tres cuestiones. El derecho a recibir cuidados, lo que implica un desarrollo de un sistema público de cuidados que garantice el acceso universal y todo lo que la pandemia nos ha enseñado al respecto, no voy a insistir, pero es evidente que sin cuidados no hay vida productiva, no hay vida y por lo tanto no hay vida productiva, con lo cual este es un elemento que a mí me parece fundamental. En segundo lugar, el derecho a cuidar en condiciones de igualdad, garantizando las condiciones materiales y de tiempos necesarios para hacer efectivo en condiciones de corresponsabilidad. Todas las medidas para hacer que la corresponsabilidad en el ámbito privado se pueda producir siempre serán pocas. Hay que hacer todo lo posible para pensar desde ese punto de vista. Eso requiere transformaciones profundas del mercado laboral, es verdad, y de los usos del tiempo, y requiere también de marcos normativos y políticas públicas que hagan efectivo el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Y, en tercer lugar, el derecho a trabajar en el sector de los cuidados en condiciones laborales dignas. Evidentemente, hay mujeres, fundamentalmente mujeres, que se dedican a esa cuestión. Y hay que hacer todo lo posible para garantizar la equiparación de los derechos de las trabajadoras del hogar, del sector de los cuidados, como forma de reconocimiento fundamental y de acción positiva para la igualdad de género. Piensen que España ha ratificado el convenio 189 de la OIT en junio del 2022, es decir, hasta hace nada las mujeres, las trabajadoras del hogar no tenían derecho a paro, entre otras cosas. Y creo que eso hay que hacerlo porque lo que dicen los estudios, los análisis, es que las dos leyes, por ejemplo, de ámbito estatal, la 2007 que estábamos hablando y la de 1999 para la conciliación de la vida familiar y laboral, no han supuesto herramientas de avance para la conciliación, sino todo lo contrario. En muchas ocasiones han sido, en fin, no han abordado una reorganización de los cuidados con enfoque de género, en la que tanto los hombres como el Estado y las empresas asuman su responsabilidad. Esto sé que no es fácil, pero es que si no se resuelve, siempre tendremos el mismo problema con la igualdad. Y, en tercer lugar, la corresponsabilidad del Estado. Para que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde y así hacer efectivo el derecho al cuidado, ha de hacerlo asumiendo que esto pasa por redistribuir los trabajos de cuidados. Y eso, como diría la profesora Pérez Orozco, significa que hay que desprivatizarlos y desfeminizarlos. Desplegar una política pública desde el corazón del Estado con capacidad de incidir de arriba abajo, y hay que remover muchas políticas, desde la política laboral a la política de vivienda a las políticas de extranjería. En definitiva, hacer del feminismo una cuestión de Estado pasa por situar las políticas que garantizan la reproducción social en un lugar central y diseñar los marcos normativos, las políticas públicas y la dedicación de recursos al nivel que corresponde. Yo creo que solamente así lograremos remover de verdad los obstáculos que impiden la igualdad y garantizar que avanzamos a una sociedad en igualdad de condiciones. Y ya está.